Bueno, mis hermanos, iniciamos entonces con nuestro primer tema en este curso bíblico de Introducción a la Sagrada Escritura, sección que hemos titulado ¿Qué es la Biblia? Nos parece una pregunta como muy sencilla, muy simple. Sin embargo, necesita de profundización, necesitamos entender bien el significado de la palabra Biblia. Comúnmente podemos equipararla a un libro y podría ser un libro más. Sin embargo, la conocemos como la palabra de Dios. Pero aún así, diciendo que es la palabra de Dios, aun cuando nos pareciera que lo estamos diciendo todo, sin embargo, en la comprensión encontramos nuestra limitación. Porque si te pregunto, ¿qué entiendes tú de la Biblia como palabra de Dios? Te vas a encontrar con dificultad de responder. Precisamente este curso nos va a servir para ir entendiendo mejor estas cosas y poder así dar respuesta acertada de lo que se nos pregunta. ¿Qué es la Biblia? Decíamos en primer lugar lo que es la opinión común, la percepción de cualquier creyente cuando ve este libro, es la palabra de Dios, la palabra sagrada de Dios. Pero como palabra de Dios y como libro, cómo viene presentada, cómo viene estructurada. Si entramos en detalles, vamos a ver que esta Biblia viene a ser como una pequeña biblioteca. Pues aun cuando se nos presenta como un solo libro, sin embargo, su contenido son 73 libros, que vienen también de una manera estructurada para que nosotros entendamos mejor el sentido de esa palabra, el sentido de lo que allí se nos está diciendo. Y en su estructura vamos a encontrar, en primer lugar, dos grandes partes, que comúnmente conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada una de estas dos partes tiene un contenido, tiene un mensaje fundamental. Y aun cuando los dividimos así en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sin embargo forman una unidad. Hay una unidad entre los dos testamentos, al punto que solemos decir que en la comprensión de la Biblia, si hablamos de ello, no podemos nosotros comprender, no podemos entender completamente el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Y de igual manera, no podemos comprender ni entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Aun cuando logramos separarlos y distinguirlos, Antiguo y Nuevo Testamento, son parte de una unidad que llamamos la Sagrada Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios. Es lo primero entonces que debemos tener en cuenta. La Biblia, el libro sagrado, el libro de la Palabra de Dios, pero que internamente contiene 73 libros. Y como nos dirá el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, que podemos buscar en nuestra Sagrada Escritura, en nuestra propia Biblia, encontramos:
Toda sagrada escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para amonestar. Sigue el texto diciéndonos, hay otras cosas más. Como bien lo enfatiza Pablo al comienzo, toda la Sagrada Escritura ha sido inspirada por Dios. Ya esto nos habla de dos cosas. Entre líneas se dice lo siguiente. Primero, que al decir que es inspirada por Dios, que es palabra de Dios, todo lo que encontramos en la Biblia es palabra de Dios. Pero también implícitamente se nos está diciendo que al ser inspirada por Dios, fue escrita no directamente por Dios, sino escrita materialmente por los hombres, a quien conocemos, en el caso de la Biblia, como autor sagrado o más técnicamente como el hagiógrafo. Vayamos también precisando el vocabulario bíblico que va apareciendo en nuestro estudio. Ya aquí aparece un primer vocablo técnico, hagiógrafo, que significa autor sagrado, es decir, aquel que escribió el texto sagrado. Entonces, es la palabra de Dios, pero escrita a través del hagiógrafo o autor sagrado. Pero no es la palabra propia del autor sagrado, sino que es la palabra de Dios. ¿Cómo se entiende eso? Por ahora, como dice San Pablo, atengámonos a ello porque ha sido una palabra inspirada. Más adelante, entonces, vamos a ahondar en el temita que en Biblia llamamos la inspiración bíblica. ¿Qué es? ¿Qué significa? Entonces, viendo así la Biblia como palabra de Dios, entramos también en otros conceptos fundamentales, como, por ejemplo, el concepto de la palabra. ¿Qué es y qué significa la palabra? Aquí tenemos que partir del aspecto o la dimensión puramente antropológica, o sea, lo que es la palabra en nuestra propia realidad, en nuestra propia existencia. La palabra que es el medio a través del cual nos relacionamos y luego a través de la cual nos comunicamos. Y así, a través de esa relación y de esa comunicación, también se va presentando una revelación. Nos estamos dando a conocer, nos van conociendo que somos, cómo somos, qué pensamos, qué decimos. Y por ahí también qué sentimos. Ese es el valor que tiene la palabra. No solamente es un vocablo, no solamente es un sonido, sino que es una relación, es una comunicación y es una revelación. Cada una de estas cositas que voy diciendo, tengámoslas muy presentes porque van a tener mucha repercusión a lo largo de todo el curso bíblico que vamos a tener. Cada cosita que se va diciendo es como en una edificación el ladrillo que se va colocando para alcanzar finalmente con la suma de todos estos elementos la gran edificación. Por eso, insisto, no perdamos de vista, no olvidemos, tengamos muy presente todo este vocabulario propio del contexto bíblico, porque se seguirá utilizando. Y para su posterior comprensión,
es necesario que tengamos muy en cuenta entonces su contenido. Así vista la Biblia entonces como palabra humana, pero también como palabra divina, la Biblia entonces es la palabra de Dios. Pero decíamos, no nos podemos quedar únicamente ahí. Ver la Biblia como palabra de Dios, no, como palabra de Dios, ¿cuál es su contenido? Si nos adentramos en este aspecto del contenido de la palabra de Dios, entonces vamos a ver que la Biblia hay que entenderla también de otra manera o comprenderla de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera u otras maneras de entender la Biblia? En lo personal, cosas que me han ayudado a mí en, en este conocimiento bíblico es ver la Biblia como palabra de Dios, pero como palabra de Dios que contiene la revelación de Dios. Y esto es clave para entender la Sagrada Escritura. Tengámoslo muy en cuenta, tengámoslo muy presente. La Biblia como revelación. Otra palabra nuevamente muy específica, muy técnica, muy propia de nuestro vocabulario bíblico y nuestro vocabulario teológico. El vocabulario que solemos utilizar también en la Iglesia Católica. La revelación. ¿Qué es la revelación? La palabra revelación viene del verbo revelar. En latín, que es la lengua original de donde proviene nuestra palabra castellana, se dice revelare. Y revelare en latín significa desvelar. ¿Y qué es desvelar? Ya como lo entendemos en nuestro castellano, des es quitar y velar, velo, quitar el velo. Es decir, quitar aquello que como que no me permite ver con claridad. Lo que comúnmente llamamos un velo, que es como para ocultar un poco el rayo directo de la luz o que se vea claramente desde fuera las cosas que tenemos dentro. Colocamos un velo, una cortina. Entonces, esta es la noción que o la imagen que nos permite comprender el sentido de la palabra revelación. Quitar el velo. Abrir la ventana para que se vea con claridad. Y en el contexto del que estamos hablando de la palabra de Dios, es que cuando quitamos ese velo, ¿quién es el que aparece? Aparece Dios, que en su lenguaje, en su palabra, se nos está comunicando. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos está comunicando? Y si estamos hablando de la Biblia, ¿qué es lo que Dios nos está comunicando en la Biblia? Dos cosas fundamentales son las que Dios nos está comunicando a través de su palabra. En primer lugar, ¿quién es Él? Entonces, es la revelación de Dios. Se trata a lo largo de toda la Biblia de la revelación de Dios. Dios que se nos da a conocer. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Y es ahí donde descubrimos que el Dios nuestro, el que nosotros creemos y en el que profesamos nuestra fe, es un Dios trino, porque es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Lo que comúnmente llamamos en la Iglesia el misterio de la Santísima Trinidad. Eso no es porque lo dice la Iglesia, ¿no? Sino porque
lo dice la palabra de Dios. Dios en su palabra, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, nos lo está revelando así. Eso es lo que en primer lugar nos revela Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. ¿Quién es Él y cómo es Él? Y en segundo lugar, la segunda cosa que nos revela la Biblia, la palabra de Dios, es lo que hay en su mente, es decir, su plan, su proyecto. Y encontramos entonces que en la Biblia el proyecto de Dios tiene un comienzo y tiene un final. Y ese final es el que nos interesa, porque esa es la oferta de Dios, es el ofrecimiento de Dios. Y ese ofrecimiento de Dios es lo que también comúnmente conocemos como la salvación. Ahora, si Dios nos está ofreciendo la salvación, pero forma parte de un proyecto, entonces en el discurso bíblico hablamos de historia de la salvación. Por eso es que hemos escuchado hablar, hemos oído esa expresión, historia de la salvación, en catequesis, en predicaciones, en homilías, en retiros, en charlas o en libros que hayamos leído. Vamos a encontrar o vamos a escuchar esa expresión, historia de la salvación. ¿Por qué? Porque es el proyecto de Dios que lo realiza a través de la historia. Entonces, tengamos en cuenta, primero, la Biblia es la palabra de Dios, pero en segundo lugar, la Biblia nos está presentando quién es Dios y cuál es su proyecto. Que decíamos, es un Dios uno solo, uno y trino, el misterio de la Santísima Trinidad, y que su proyecto es un proyecto de salvación. Y en tercer lugar, de las cosas que le decía, me han ayudado a mí mucho para empezar a entender la Biblia, es verla precisamente como una historia, pero historia de salvación. El concepto de historia lo conocemos muy bien, porque a través de nuestra formación académica hemos entendido qué es la historia y cuál es el sentido de la historia, pero tan solo a nivel plenamente humano. Ahora la Biblia nos está presentando también esa misma realidad, pero desde Dios. Y desde Dios, la historia no son simples acontecimientos que se dan en el mundo, no son meramente hechos, sino que son acciones de Dios en nuestras vidas. Y si Dios está actuando en nuestras vidas, decíamos en el segundo aspecto, en la segunda dimensión de la Biblia, que es un proyecto de salvación, entonces es Dios que a través de los acontecimientos está procurando para nosotros la salvación. Así entonces, la Biblia hay que verla además como la presentación de nuestra propia historia, pero como historia de la salvación. Estos tres elementos son fundamentales y son como las ópticas o los ángulos, o bien diríamos los lentes con los cuales podemos leer y entender mejor la Biblia. Decíamos, resumiendo entonces, primero, ¿cómo es la visión común de la gente, del cristiano? ¿Qué es la Biblia? El libro de la palabra de Dios. Muy bien. Pero decíamos, además, la Biblia es el libro de la revelación de Dios, en segundo lugar. Y en esa revelación Dios nos dice quién es Él, cómo es Él, y en segundo lugar, cuál es el proyecto. Y luego, como tercer
elemento, tercera óptica, tercera visión, tercer lente, ver la Biblia como historia de la salvación. Como vemos, vista así la Biblia se nos hace cada vez más interesante. Dispongámonos entonces a entrar en esta bella aventura del conocimiento de la palabra de Dios. Un proyecto y un trabajo que trae al mismo tiempo una promesa. Como lo encontramos en la presentación del curso, en la página, Dios se nos está revelando. Dios se nos está dando a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Y por eso nos hace la invitación: escudriñad, escrutad, o sea, estudiad e investigad qué dicen las Sagradas Escrituras, porque todas ellas hablan de mí.